Compartir. Entonces, como ya saben, a partir de mañana ya va a estar habilitado el examen. Entonces, vamos a leer las instrucciones hoy por aquellos que tengan dudas, que puedan comenzar con el examen y no haya tanto problema, digamos. Entonces, la cuestión está así. Dispone de 7 días naturales para resolver este examen. La fecha de habilitación de este examen es el 12 de septiembre del 2020 a la 001 AM. El tiempo de entrega máximo es el viernes 18 de septiembre del 2020 a las 11:59. No se aceptarán exámenes después de la fecha límite sin excepción. Anotar el nombre completo y carnet de cada uno de los integrantes. Leer cuidadosamente el examen. Recomendación. Visualice el examen en línea para mantener al tanto de los cambios y aclaraciones de este. Los cambios serán resaltados en naranja para su rápida identificación. El examen consta de 3 secciones. El grupo deberá escoger una pregunta de cada sección para su realización, para un total de 3 preguntas. Entonces, el examen en total son 3 preguntas. En caso de dudas sobre la redacción, un representante del grupo solicitará una aclaración en el medio electrónico convenir con el profesor, foro, correo electrónico, mensajería de mediación virtual. Resolver los problemas de desarrollo de forma ordenada y concisa. Mostrar todos los cálculos y razonamientos necesarios para dar con la respuesta. Reportar el número correcto de cifras significativas y unidades SI para cada cantidad. En caso de omitir unidades y usar de manera incorrecta la convención de cifras significativas, se le penalizará con un rebajo de 1 punto en cada ejercicio. 0,5 puntos por cifras significativas y 0,5 puntos por unidades. El representante del grupo deberá entregar el examen en el entorno virtual del profesor respectivo sin excepción. Entregar un documento combinado del formulario de resolución del examen y la autoevaluación de desempeño del grupo en formato PDF, tamaño 512 megabytes como máximo, con el siguiente título: siglas del nombre del profesor, nombre del grupo, y no sé si tienen que ponerle, ¿qué es ese 3? Número de grupo, guión 3. Bueno, en mi caso sería... Bueno, la verdad no entiendo esa notación. Supongo que es el número... Bueno, eso se los voy a aclarar luego porque la verdad no me queda del todo claro esa notación. O sea, tienen que poner al inicio las iniciales mías y después de eso el número de grupo -1. No sé, la verdad. Una vez enviado el documento, no hay oportunidad de modificación. Asegurarse de enviar la resolución definitiva. Cualquier cosa le decir a Magister que aclaremos mejor esto antes de que se suba la versión del examen. Dice, se inspeccionará automáticamente el documento para detectar indicios de plagio. Voy a marcarlo aquí una vez antes de que se me olvide. Se inspeccionará automáticamente el documento para detectar indicios de plagio. En caso de plagio, el profesor o asistente detecte plagio entre grupos, el caso se elevará a la cátedra para ser evaluado y llevado a instancias superiores. Y recuerden, no solo plagio entre grupos, sino también plagio de fuentes bibliográficas. Recuerden que cuando toman fuentes bibliográficas de otros lados, tienen que revisar que lo citen de la manera correcta. Lineamientos de formato de documento entregable. Sin excepción, los entregables deben subirse al entorno virtual en formato PDF, máximo 512 megabytes. Se penalizarán los errores en la ortografía y caligrafía si aplica, con 3 puntos del total de la nota. Se penalizarán el incumplimiento de los lineamientos de formato indicados en el cuadro 1. Entonces, el cuadro 1 dice: si la versión es digital, o sea, hecha en Word o en Office libre, dice utilizar cualquier sistema procesador de texto, el formato texto Arial 12 o Times New Roman 12 o calibre 12 interlineado 1,0. El encabezado con nombre de la Universidad de Costa Rica, código y nombre del curso, ciclo lectivo, nombre del profesor, número de grupo, nombre y canal de los integrantes, número de examen de parcial. 4. Cálculos. Usar el formato predeterminado de ecuaciones del procesador de texto, o sea, insertando la ecuación. Todo razonamiento debe estar redactado correctamente de manera concisa y con buena ortografía. Cualquier información externa utilizada para reforzar un razonamiento debe referenciarse utilizando el formato de la American Chemical Society. Y el examen tiene que tener un mínimo de 3 referencias. Los gráficos deben tener un título en la parte inferior. Los ejes deben estar rotulados con el nombre de la variable.
realizar el gráfico sobre una hoja blanca, utilizar regla. Puede utilizar algún software en caso de tener la licencia correspondiente. Igualmente, si utiliza una figura, agréguele un título en la parte inferior. Si la versión es manual, escanear la resolución de los ejercicios escritos a mano. No se aceptan imágenes separadas. La resolución debe estar en un solo documento. Escribir de manera clara. El encabezado con el nombre de la Universidad de Costa Rica, código, nombre del curso, ciclo lectivo, número de grupo, nombre y carnet de los integrantes, número de examen parcial. Cálculos realizados a mano. Sea ordenado, presente todos los valores. Todo resolvimiento debe estar redactado correctamente de manera concisa. Cualquier información externa utilizada para reforzar un razonamiento deberá referenciarse utilizando el formato de American Chemical Society. Mínimo 3 referencias y los gráficos deben tener un título en la parte inferior. Los ejes deben estar rotulados con el nombre de las variables. Realizar el gráfico sobre una hoja blanca. Utilizar regla. Puede utilizar algún software en caso de tener una licencia correspondiente. Igualmente, si utiliza una figura, agréguele un título en la parte inferior. El examen tiene el siguiente puntaje. En la sección 1, 24 puntos. En la sección 2, 14. La sección 3, 26. Formato, encabezado, letra, gráficos o figuras, vale 3 puntos. Ortografía y caligrafía, 3 puntos. Mínimo de referencias bibliográficas, 3 puntos. Para un total de 73 puntos. Profe, ¿se puede hacer como una mezcla de formatos, digamos, como manual y digital? No sé. Creo que sí. Como ecuaciones así, inventarlas como a mano dentro del texto. Yo creo que sí. Sí, no hay problema. Sí, sí, como no sé, texto trabajarlo en Word y las ecuaciones a mano. Siento que sería más sencillo, ¿no? De mi parte no hay problema, en realidad. Siempre y cuando se vea claro. Ahora, la autoevaluación. Con base en la siguiente rúbrica, califica la participación suya y de sus compañeros en la resolución del examen parcial. Para cada línea califique de 0 a 3. Entonces, el primer rubro es participación en reuniones. 0, nunca participó. 1, participó en algunas, o hasta 3, que organizó y participó en las reuniones. Participación en discusiones. Entonces, ahí ustedes califican la participación de cada quien. Resolución de ejercicios. Revisión final del examen. Entonces, acá también están los 3 rubros. Entonces, a cada estudiante le van a poner entonces un puntaje, sumando de cada uno de los 4 rubros, hacen la suma y el total se coloca acá. Entonces, la escala para la nota va a ser la nota global del examen que obtengan ustedes por la calificación del grupo dividido entre 12. Entonces, por ejemplo, si a María le pusieron 10 puntos y el examen valía un 86, o sea, obtuvieron de calificación 86, entonces sería 86 por 10 entre 12, a María le quedaría un 72. Entonces, eso sería como se obtendría la nota del examen en este caso. Profe, no me queda claro lo de la calificación, o sea, por ejemplo, la nota María le pusieron un 10 o cuál es el total que puede tener, el máximo Lo total máximo que que puede puede tener. tener es 12. Entonces, si tiene Ah, ok. 12, entonces 12 entre 12 me da 1 y la nota sería un 86. Entonces, Ok, ya. ajá, Sí, listo. dependiendo de la nota que le pongan acá, Sí, digamos, si le ponen 1, 4 por 3. sería, si le ponen 1 en Sí. cada uno de los rubros, entonces sería 4 entre 12 Ujú. por 86 y así sucesivamente. Listo. Pura vida. Entonces, para que tengan eso en consideración, esas calificaciones de los diferentes compañeros tienen que poner el estudiante, el carnet y la calificación para cada uno. Y todos tienen que estar de acuerdo con esa calificación que cada uno recibió, ¿verdad? No se vale como que o sea, todos tienen que estar de acuerdo con esa calificación, no vaya a pasar que ponen la calificación, un compañero no sabe que le pusieron esa calificación y entonces después les quieren uno, profesor, los compañeros me pusieron tal nota y no sé qué. Entonces, idealmente el caso ideal es que todos estén informados de cuál es su calificación respectiva. Y mi consejo es que en la resolución del examen, ojalá puedan llevar como una especie de bitácora, digamos, diciendo, se hizo tal reunión, y llevando un poco como digamos, como
el seguimiento de cómo se va llevando en forma grupal la resolución del examen. Digamos, nos hicimos una reunión, es decir, participación de las personas, etcétera, etcétera. Porque si existe el caso de que tal vez, especialmente si existe el caso de que algún compañero no participa, etcétera, etcétera, que entonces por lo menos tengan una documentación que muestre que ustedes realizaron tales reuniones, y que el compañero no estuvo presente, digamos, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. Entonces, eso es como mi recomendación personal, digamos, en ese caso. Pero en el caso ideal, y muy probablemente, espero que eso no sea como el tipo de situaciones que suceda, ¿verdad? Y que todo el mundo pues actúe de forma responsable en este caso. Entonces, estas serían las instrucciones del examen. Entonces, van a tener 6 preguntas y esas tienen que escoger 3, una de cada sección. Y eso sería básicamente. Entonces, tienen 7 días para resolver el examen y, insisto otra vez, lo ideal es que todos colaboren a resolver todos los ejercicios. De manera tal que todos ejerciten, digamos, todas las habilidades que involucra resolver el examen, ¿verdad? Porque lo importante es que nos fijemos y que todos aprendamos de todos los temas, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Nosotros, de hecho, no nos gusta tanto llamarlo examen, lo vemos más como un aprendizaje por problemas o aprendizaje por casos, en este caso. No lo vemos tanto como un examen, es más como un proyecto, digamos, en cierto modo, y en realidad vamos a tratar de ir avanzando hacia que el aprendizaje sea basado más como en tipo proyectos. Y ya van a ver que en el segundo bloque van a tener un mini proyecto que tienen que realizar, que es una actividad que está bastante bonita y también yo siento que les va a ayudar mucho como a aprender en ese sentido. No sé si tienen dudas con el examen parcial de momento, con las instrucciones, etcétera. Listo. Ok, entonces, no sé si tienen dudas en específico sobre algún ejercicio o algo que hayan estado estudiando en estos días para el parcial. O algo alguna duda que tengan que les gustaría revisar. ¿Alguna consulta? Profe, pero el lunes sí podríamos hacerle la consulta. Sí, el lunes, sí. O sea, podemos hacer consultas, pero tampoco es que le voy a responder consultas, digamos, en Bueno, el lunes específico. no sé si es feriado para ustedes. Bueno, el lunes no tenemos clases, de hecho. Sería Sí, el cierto. martes. Martes a Pero el las... martes no nos conectamos, ¿o sí? yo pensaría que sí. O sea, Ah, podemos... bueno, perdón, no, es que el lunes es laboratorio, perdón. Ajá, Sí, sí, no, sí, sí. la idea también era tratar de hacer citas la otra semana. Voy a estar comunicándome con ustedes para tratar de hacer citas como para ir viendo el seguimiento. Podemos hacerlo tanto en el horario de clases como si puede ser como el mismo martes, tal vez como toda la tarde o así. Podría irme reuniendo como por grupos para ir viendo un poco como tal vez más personalmente entre los grupos cómo van resolviendo el examen y cómo va el avance, y cómo va el trabajo en grupo, etcétera. Digamos, como para hacer una pequeña sesión de supervisión o algo así por el estilo. Entonces, cualquier cosa les voy a estar avisando por correo, cómo nos podemos organizar. ¿Qué más? Y si tienen dudas sobre temas en específico o así, igualmente también podemos irlas aclarando. Sin que sea, obviamente, el examen, digamos. Tampoco. No es que nos vamos a poner a resolver el examen. Preguntas que tengan sobre algún tema, que sientan que todavía tienen dudas, que no tengan del todo claro. No sé si ya tuvieron chance de revisar el temario y si ven algún tema en el que sientan que todavía están un poco, que les falta repasar o así. Si no, entonces yo traía unos 3 ejemplos que podríamos trabajar ahorita. Entonces, el primer ejemplo es este ejercicio 19 que está en la práctica que ustedes tienen.
Entonces, el ejercicio 19 dice, de una disolución 0,315 mol por litro de ácido fosfórico se toma una alícuota de 25 mililitros y se coloca en un balón de 50 mililitros y se fora. ¿Cuál es la concentración de sustancia de ácido fosfórico en la disolución preparada? Entonces, normalmente este tipo de problemas se resuelven con lo que llamamos factor de dilución. Entonces, el factor de dilución básicamente va a ser un factor entre dos volúmenes. Entonces, cuando yo tengo una disolución concentrada y yo procedo a tomar una alícuota y diluirlo en cierto volumen, entonces normalmente lo que yo hago es utilizar este factor de dilución que estamos mencionando. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo una disolución que es 0,315 mol por litro y yo hago esta dilución, entonces lo que va a hacer es multiplicarlo por ese factor de dilución. Entonces, ¿cómo hago? Como la disolución se está haciendo más diluida, entonces voy a poner arriba que estoy tomando una alícuota de 25,00 mililitros y lo estoy llevando a un volumen de 50. Entonces, ¿cuánto me da esto? Sería 0,315 dividido entre 2. Eso me da 0,158. Tendré que ponerlo con 3 cifras. Entonces, esto que tenemos acá es lo que usualmente llamamos el factor de dilución. Entonces, obviamente, si es al revés, si yo, por ejemplo, me dan la concentración final de la dilución y me dicen que esa fue obtenida de otra dilución más concentrada, entonces tendría que darle vuelta a este factor. Veamos un ejemplo del caso contrario. Entonces, por ejemplo, este problema me dicen, se desea analizar el contenido de ácido perclórico en una muestra líquida, para lo cual se toma una alícuota de 20 mililitros de la muestra y se trasvasa a un balón de 100 mililitros y se lleva a la marca de aforo. Luego se toma una alícuota de 10 mililitros, se traspasa un balón de 100 y se lleva a la marca de aforo. Seguidamente, se toma una alícuota de 15 mililitros de la muestra anterior y se lleva a la marca de aforo en un balón de 50. Se toma una alícuota de 25 mililitros de la última dilución y se valora con una disolución de NaOH de concentración 0,0315 mol por litro. Si el volumen consumido de base fue de 15,14 mililitros, ¿cuál es la concentración de la muestra original de ácido perclórico? Entonces, lo ideal en un problema como este, entonces, es ver un poco el planteamiento. Entonces, yo tengo una muestra líquida, ¿verdad? Imaginemos que tengo mi muestra. Y entonces, voy a tomar una alícuota de esta muestra de 20 mililitros. Y esta alícuota la voy a colocar en un balón de 100 mililitros. Luego de esta, voy a tomar una alícuota de 10 y la voy a colocar en un balón de también 100 mililitros. Luego de esta, voy a tomar una alícuota de 15 mililitros y la voy a colocar en un balón de 50. Y luego dice el problema que vamos a tomar 25 mililitros de esta última.
y la vamos a colocar, la vamos a valorar. Entonces la colocamos en un LMeasure y la valoramos, ¿verdad?, con una ureta que tiene una disolución de NaOH. Esta disolución de NaOH tiene 0,0315 mol por litro. Y entonces quiere decir que se consumen 15,14 mililitros de esta disolución de NaOH. Entonces, la reacción del NaOH con el ácido va a ser una reacción 1 a 1. Entonces, ¿cómo hago para resolver este problema? Entonces, tengo que primero partir por encontrar cuántos son los moles de mi muestra que estoy valorando. Y así me voy a devolver hasta mi muestra original. Desde acá tengo que llegar a cuál es esta concentración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los moles de HClO4 van a ser iguales a los de NaOH. Y esto entonces va a ser igual a 0,0315 mol por litro multiplicado por el volumen, que es 15,14 mililitros. Entonces, si hacemos esta multiplicación, sería 0,0315 por 15,14. Esto me da 0,477 milimol de HClO4. Lo dejo con 3 cifras porque este valor de acá tenía 3 cifras. Entonces ya tengo los moles que tiene mi ácido perclórico en el LMeasure. Entonces ahora tengo que volverme hasta el puro inicio. Entonces, vean que yo entonces puedo calcular la concentración que tiene mi muestra acá. La concentración sería 0,477 milimol entre 25,00 mililitros, que fue la alícuota, ¿verdad? Vean que aquí miles se me va con mili y me va a quedar igual que mol por litro. Ajá. Porque son milimoles. Milimoles, porque cuando usted multiplica mol por litro por mililitros, yo sé que suena extraño, pero en realidad usted puede. Vea que aquí es mol por litro y aquí son mililitros. Entonces cancelo los litros con los litros y me queda milimol. El mili no se me cancela. Entonces por eso me quedan en términos de milimol. Hay un factor de mil ahí. Esto parece como que me lo estoy inventando y que es esas cosas que no se hacen, pero al final de cuentas en realidad sí es eso, digamos. Y sí conservo ese factor. Sí, la verdad parece magia. Es como la forma más fácil de verlo en realidad, al final de cuentas. Y lo mismo sucede acá. Entonces yo puedo hacer 0,477 milimol, ¿verdad? Que fue lo que me quedó, dividido entre el volumen que está acá, que estaba en mililitros. Entonces, como son milimol entre mililitros, es lo mismo que si fuera mol por litro. Entonces, me quedaría este valor que está acá. Ahora, ¿cómo hago para llegar a la concentración inicial? Entonces, planteémoslo. Sería 0,477 mol dividido entre 25,00 litros. Pero ahora tengo que ir haciendo estos factores. Pero vean que ahora ya no son de dilución, sino que como yo más bien voy hacia atrás, son factores de concentración ahora.
Cuando yo voy en esta dirección es dilución. Cuando voy en esta dirección, más bien es concentración. Entonces, como voy hacia atrás, hacia encontrar la muestra original, más bien voy concentrando. Entonces, quiere decir que más bien los factores tienen que irme aumentando. Entonces, quiere decir que acá más bien voy a hacer entonces 50.00 dividido entre 15.00. Y ya que tengo la primera concentración, hago la segunda. La segunda sería 100 entre 10. Y tenemos la última. Entonces, tenemos la muestra de 25. La muestra acá que tenía la concentración original, ¿verdad? Entonces, pero esa está más concentrada acá por un factor de... No, perdón. Que rebobinemos. Entonces, esta concentración de acá, ¿verdad? Es la misma, esta concentración es la misma que estaba en la alícuota de 25 que tomamos, ¿verdad? Esta concentración es la que hay en esta alícuota de 25. Pero la concentración que hay en la alícuota de 25 es la misma que hay en el balón de 50, ¿verdad? Porque la tomamos directamente de ahí. Entonces, la concentración acá en realidad es exactamente la misma. Entonces, en realidad, este volumen de 50 no tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? En este caso. Porque estas dos concentraciones son exactamente iguales. Entonces, en realidad, más bien, el factor de concentración, los dos factores de concentración estarían acá. Este con este y este con este, ¿verdad? Porque estas dos concentraciones en realidad son iguales. Entonces, en realidad, ¿cómo tendría que ser? Sería más bien 100.0 mililitros dividido entre 15.00 mililitros. Y luego el otro factor de concentración, que sería 100.0 mililitros dividido entre 10. Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, esa concentración que tenemos hasta acá, vean que entonces, hasta este punto, esta concentración sería la que había en este balón. Entonces, ese es el primer factor de concentración. En este punto, la concentración que obtenemos acá es la que teníamos en el balón de 100. Entonces, ya ahí tenemos hasta este punto. Y vean que ahora, entonces ya sabemos cuánto era la concentración acá. Pero vean que yo había tomado una alícuota de 20 mililitros de mi muestra original, en realidad. Entonces quiere decir que necesitamos la concentración que tendría en esa muestra original de 20 mililitros. Espera un momento. Ok, acá sería la concentración de esta alícuota 25, que es la misma de 50. Y no, mentira. Perdón. Yo otra vez me enredé. Vamos de nuevo hacia atrás. Entonces,
esta concentración que calculamos acá, dijimos que es la concentración que estaba en la alícuota de 25, ¿verdad? Y esta alícuota de 25 la tomamos del balón de 50, ¿verdad? Pero quiere decir que el balón de 50 venía de una alícuota de 15 de esta otra disolución. Entonces, en realidad, los factores de dilución sí tienen que hacer en realidad de esta forma. Serían 3 factores. Sería este con este con este y este con este. Básicamente. Entonces, hacemos lo siguiente. Sería 50 entre 15 por 100 entre 10 por 100 entre 20. Sí. Entonces, vean que aquí partimos de la alícuota de 25. Acá sería en el primer balón, acá sería en el segundo balón y acá sería cuando llegamos hasta la muestra. Entonces, con eso vamos concentrando, concentrando, concentrando hasta que llegamos a la concentración de la muestra original. Entonces, si hacemos esto, nos daría 0,477 dividido entre 25. Esto por 50 dividido entre 15. Esto por 100 dividido entre 10. Y esto por 100 dividido entre 10. Esto me está dando 6,36 mol por litro. Podemos revisarlo en la otra dirección. Entonces, veamos nuevamente. Si yo parto de una concentración de 6,36 mol por litro, ¿verdad? Que es la muestra original, lo que me está dando. Entonces, vean que si yo hago la primera dilución, estoy tomando 20 en 100. Entonces hago 20 sobre 100. De esa tomo 10 sobre 100. Y de esa luego tomo 15 entre 50. Eso me debería dar... No sé si yo lo hice diferente o qué, pero a mí me está dando 3,18 la concentración. La concentración esta. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿A quién más la ha hecho? A ver. A ver. 0,477 dividido entre 25 por 50 por 100 por 100 dividido entre 15 por 10 por 20. 3,18, si tienes razón. No sé por qué antes me dio diferente, creo que lo metí mal en la clave. 3,18. Entonces, veamos si lo hacemos al revés. ¿Cuánto nos daría? Entonces sería lo mismo. 3,18 por 20 por 10 por 15 dividido entre 100 por 100 por 50. Esto me da 0,01908.
que esto debería ser igual a esta concentración que hemos puesto aquí originalmente. Que es exactamente eso mismo. Entonces 0,01908. Entonces vean que los factores de dilución yo puedo ir en una dirección o puedo ir en la otra dirección. Entonces dijimos inicialmente que teníamos una alícuota de 25 mililitros que fue la que valoramos. Entonces sería esta alícuota que tomamos acá. Y entonces calculamos los milimoles de ácido perclórico y lo dimos entre el volumen que tenía, que eran 25 mililitros. Pero para llegar a la muestra original tenemos que ir haciendo los factores de dilución. Entonces, ¿cómo son esos factores de dilución? Entonces, básicamente tengo que ir tomando los volúmenes hacia atrás. Entonces, acá tenía una alícuota de 15 en 50. Entonces, más bien los coloco como concentración. Sería el volumen más grande arriba y el volumen más pequeño abajo. Entonces, serían 50 entre 15. La siguiente sería 100 sobre 10. La siguiente sería 100 sobre 20. Entonces, con eso ya llego al volumen que tenía la muestra originalmente, que sería el volumen de esta muestra acá, que fue de la que yo tomé la alícuota. Entonces nos da 3,18 mol por litro. Para corroborar si lo hizo bien, yo me puedo devolver. Entonces, si yo tomo la de 3,18 y aplico estos mismos factores, debería terminar con la misma concentración que tenía la muestra de 25. Entonces, otra vez, si yo tengo 3,18 mol por litro de la disolución, entonces tendría, en la primera dilución sería 20 en 100, la segunda sería 10 en 100, la tercera sería 15 en 50. A ver. Dice, profe, yo puedo aplicar C1 por V1 es igual a C2 por V2 hasta llegar a la concentración original. Sí, eso también es otra posibilidad. Lo que pasa es que entonces todas las multiplicaciones, si lo hace con C1 V1 es igual a C2 V2, en cada una de las diluciones, al final termina con una expresión muy parecida a esta. Veamos. Hasta el momento nosotros siempre lo hemos resuelto con C1 V1 es igual a C2 V2. Entonces veamos, por ejemplo, aquí el caso de la primera dilución. Entonces, hagamos el primer paso como de aquí a aquí. ¿Verdad? Entonces, yo tengo la muestra original, que es 3,18. Entonces, ese sería el C1. 3,18. El volumen 1 que tomo serían 20. La concentración 2 es la que quiero saber. Y el volumen 2 serían 100.0 mililitros. Entonces, ese sería el primer paso. Entonces, ¿cómo hago yo? Despejo C2. C2 será igual a C1, V1 entre V2. Eso sería 3.18 por 20.00 mililitros dividido entre 100.0 mililitros. Entonces vean que este primer paso sería 3,18 por 20 entre 100. Esto me daría C2. Ahora, imaginemos que entonces tenemos ahora ahora digamos que tenemos C2V2 es igual a C3V3. Entonces yo digo, para tener C3, hago C2V2 entre V3. Vean que como estamos en el segundo paso, estaríamos acá. Estoy tomando una alícuota de 10 en 100 mililitros, ¿verdad? De esta dilución acá. Voy a ponerla acá para que quede más claro. Esta sería C1, esta sería C2
Esto sería C3. Esto sería C4. Entonces, estamos en C3. Entonces, para preparar C3, tome un volumen de 10 mililitros y lo lleve a 100. Entonces, quiere decir que V2, en este caso, V2 sería la alícuota de 10 mililitros. Y V3 sería el balón de 100. Entonces, esta sería la expresión para obtener C3. Si yo sustituyo lo que tenía aquí, ¿qué me queda? C3 va a ser igual a 3.18 por 20.00 mililitros entre 100.0 mililitros, que eso es C2, multiplicado por V2 entre V3, que era 10.00 mililitros entre 100.0 mililitros. Y ahí ya tenemos C3. Quiero llegar a C4. Entonces, C4 tomaba 15 mililitros y lo diluía en 50 mililitros. Entonces, C4 va a ser igual a... Entonces tenía C3, V3 entre V4. Entonces, ¿qué sería V3? V3 es la alícuota que tomé. Entonces sería 15 y lo diluyo en 50. Entonces, este sería 15 y este serían 50. Y ahora C3 era todo esto. Entonces C4 será igual a 3.18 por 20.00 mililitros entre 100.0 mililitros por 10.00 mililitros entre 100.0 mililitros. Ahora por V3 entre V4, que sería 15 entre 50. Y entonces, si voy aplicando esto que hemos dicho, C1V2 es igual a C2V2, C2V2 es igual a C3V3, C4 es igual a C4V4 es igual a C3V3, y así sucesivamente, llegamos a la misma expresión que teníamos originalmente acá arriba. ¿Sí ven? Llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, en realidad, esto que hicimos de los factores de dilución se deriva exactamente de esta misma ecuación de C1V1 es igual a C2V2. Solo que hecho como más resumido, digamos. Entonces, básicamente uno lo que tiene que acordarse es que si va en la dirección de dilución, tiene que poner los factores de manera tal que le vaya dando más pequeño. Y si va en el factor inverso hacia mayor concentración, tiene que ponerlo de manera tal que le dé, digamos, más concentrado. Entonces, ustedes pueden hacerlo. Lo ideal, lo más recomendable es que al final lo coloquen de esta forma, que realicen todas las multiplicaciones juntas. Y lo digo más que todo por lo de cifras significativas. Porque puede pasar que si ustedes van haciendo cada multiplicación paso por paso, como que van a ir perdiendo cifras. Entonces, mi recomendación es que cuando ya encuentren cuáles son todos los factores, que mejor hagan toda esta multiplicación junta en términos de factores de dilución, porque es mejor hacer toda la multiplicación junta en términos de cifras significativas, para que no vayan perdiendo decimales, digamos. Eso es como lo más recomendable. Entonces, cuando yo llego a C4, ¿verdad? C4 hemos dicho que es la disolución de este balón.
yo después tomo la alícuota 25, pero la concentración en la alícuota 25 es la misma que había en la de 50. Ahí la concentración no ha cambiado, entonces sería exactamente la misma. No sé si tienen dudas con este tema de diluciones. Lo más fácil es ir haciéndolo como, al menos para visualizarlo al inicio, ir haciéndolo paso por paso. ¿Alguna duda con esta pregunta? Consultas. No sé si hacemos otro ejemplo de diluciones por aquello. Sí, sí, está en profe, dale. Ok. Entonces, a ver. Entonces, partamos de esta pregunta. Entonces, si me dicen, por ejemplo, digamos que tenemos una muestra, ¿verdad? Que sería esta que está acá. Tiene una concentración de 0,315 mol por litro. Entonces, de esta muestra, digamos que tomamos 20 y lo diluimos en un balón de 50. Luego de esto tomamos una alícuota de 10 y lo diluimos en un balón de 100. Entonces, ¿cuál sería la concentración final? Entonces, hacemos nuevamente. Tengo 0,315 mol por litro. Y entonces tengo que aplicar esos factores de dilución. Me quedó el cero pegado. Entonces, ¿cuál sería el primer factor de dilución? Entonces, en este caso, si tomo una alícuota de 20 y la diluyo en un balón de 50 mililitros, ¿cuál sería entonces el factor de dilución que tendría que poner acá? ¿Estoy diluyendo o estoy concentrando? 20 entre 50, ¿no? 20 entre 50, exactamente. Entonces hago 20.00 mililitros dividido entre 50.00 mililitros. Ahora, luego de eso tomo una alícuota de 10 y la diluyo en 100. Entonces tendré que hacer 10.00 entre 100. Entonces vean que mililitros se van con mililitros, mililitros se van con mililitros y me quedan en términos de concentración. Entonces, ¿cuánto me haría esto? 0,315 por 20 por 10 dividido entre 50 por 100. Entonces esto me daría 0,0126 mol por litro.
Y esa sería entonces la concentración que tendría en este balón. Entonces parto de esta concentración y llego hasta esta concentración en este balón. Y lo último que quisiéramos es repasar un problema de reactivo limitante. Entonces dice, un analista desea obtener cloruro de bario a partir de la reacción de neutralización de hidróxido de bario con HCl. Para eso el analista tiene 1,0528 gramos de hidróxido de bario y HCl 0,1025 mol por litro. Sin embargo, solamente cuenta con 25 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico que se encuentra en un balón aforado calibrado para verter. Si se sabe que la reacción de formación de cloruro de bario es esa que está ahí, indica a partir de cálculos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Cuántos gramos de cloruro de bario se pueden producir con los recursos disponibles del analista? Entonces, básicamente nos están diciendo que yo tengo, pues hagamos primero un planteo. Tengo un tarro, ¿verdad? Que tiene que tiene hidróxido de bario. Y la masa molar de este hidróxido de bario es 171,34 gramos por mol. Y lo que tengo disponible son 1,0528 gramos. Y esto lo voy a mezclar con HCl. Entonces tengo una disolución de HCl que está en un balón. Y esta disolución de HCl son 25 mililitros. Y me dicen que tiene una concentración de 0,1025 mol por litro. Entonces, cuando las mezclo, esto me va a formar un precipitado. Pero el precipitado va a depender de cuál es mi reactivo limitante. Eso me va a determinar qué se me va a formar. Entonces, recuerden que entonces el primer paso en este tipo de problemas es, lo primero que voy a hacer es, uno, determinar los moles. Entonces, primero tengo que determinar los moles del hidróxido de bario y el ácido clorhídrico. Entonces, los moles de BaOH2 van a ser iguales a 1,0528 gramos. Y luego tengo que son 171,34 gramos por mol de BaOH2. ¿Cuánto me daría esto? 1,0528 dividido entre 171,34. Eso me da 0,0061445. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que ponerlo con 5 cifras porque acá tenía 5 cifras. Esos serían mol. ¿Moles de qué? De BaOH2. Entonces ya tengo los moles del hidróxido de bario. Ahora me falta calcular los moles del HCl. Entonces para calcular los del HCl, entonces tengo 0,1025 mol por litro y lo multiplico por el volumen. Entonces sería, el volumen sería 0,02500 litros, ¿verdad? Que sería esta. De acá lo paso a litros. Eso me da 0,1025 por 0,025.
Esto me está dando 0,00256. 2. Tiene que ser con 4 cifras porque estos dos tienen 4 cifras. Eso sería mol de HCl. Está casi más fácil si lo ponía en milimoles. Entonces, 1, 2, 3. Eso sería 6.1445 milimol. Y esto sería 1, 2, 3. 2.562 milimol. Para más fácil no estar escribiendo tantos ceros. Entonces, ya sabemos cuánto tenemos de moles de cada uno. Lo siguiente sería determinar cuál es el reactivo limitante. Entonces, para saber cuál es el reactivo limitante, tenemos que revisar la estequiometría de la reacción. Entonces, 1 de hidroxio bario reacciona con 2 de HCl. Entonces, si partimos, por ejemplo, con el HCl, decimos, tenemos 2,562 milimol de HCl. Entonces yo puedo decir que por la estequiometría de la reacción, 2 moles de HCl me reaccionan con 1 de hidroxio bario. Entonces yo pongo acá 2 mol de HCl reacciona con 1 mol de BaOH2. Entonces esto me daría 2.562 dividido entre 2. Esto me daría 1.281 mol de BaOH2. Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, vean que aquí serían milimoles, ¿verdad? Porque es mol se me va con mol, me queda milimol de todas formas. Entonces, eso es lo que yo consumiría de hidróxido de bario si consumiera todo lo que tengo de HCl. Entonces, ¿cuál sería el reactivo limitante? ¿Cuál sería el reactivo limitante? ¿Sería el HCl o sería el hidróxido de bario? Según este cálculo que hicimos. El HCl. Sería el HCl. ¿Por qué? Si yo consumo todo el HCl, lo que ocupo consumir es 1,281 milimoles de hidróxido de bario. Ahora, ¿cuántos calculamos que tenemos disponibles? 6,1445. Quiere decir que el hidróxido de bario está en exceso. Tenemos más de lo que necesitamos. Mientras que si yo gasto todo el hidróxido de bario que necesito para hacer reaccionar el HCl, me va a sobrar un montón. Y el HCl se me va a consumir todo. Entonces quiere decir que el HCl sería el limitante. Entonces ya sabemos cuál es el reactivo limitante. Ahora, ¿cuántos gramos de cloruro de bario se pueden producir con lo que tenemos disponibles? Entonces, esta sería la respuesta a la pregunta A. La pregunta B es ¿cuánto podemos producir en gramos de cloruro de bario? Para saber cuánto podemos producir, entonces tenemos que partir a partir del reactivo limitante. Entonces dijimos que tenemos 2,
562 milimol de HCl. Ahora tenemos que otra vez revisar la estequiometría de la reacción. 2 moles de HCl me producen 1 mol de cloruro de bario, según la estequiometría. Entonces pongo 2 mol de HCl me produce 1 mol de cloruro de bario. Pero vean que acá tengo milimoles. Entonces tengo que hacer el factor de conversión de milimoles a moles. Entonces, yo puedo decir que 1 mol son 1000 milimol. Entonces, milimol de HCl se va a ir con esto. Y me va a quedar moles de cloruro de bario. Entonces, yo puedo ahora convertir los moles de cloruro de bario a gramos de cloruro de bario, utilizando la masa molar. La masa molar del cloruro de bario sería 208.23. 208.23 gramos por mol. Entonces, esto se me va a ir con esto y me va a quedar solamente gramos de cloruro de bario. Entonces nos daría 0,256 por 208.23 dividido entre 2 por 1000. Esto me daría 0.0266. Bueno, tengo que poner ¿cuántas cifras? 1, 2, 3, 4 cifras. Entonces sería 2,665 gramos de cloruro de bario. Y entonces eso sería lo que se produciría. Vean que solamente en ese proceso se consumiría esto de cloruro de bario, entonces de dióxido de bario. ¿Cuánto me quedaría entonces de dióxido de bario? La diferencia entre esto y esto. Y eso sería el reactivo que está en exceso. ¿Alguna duda con este problema? Buena pregunta. Sí. Las concentraciones no afectan nada. Sí, los volúmenes, digamos. Los volúmenes va a afectar la concentración que me quede de reactivo en exceso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el problema me podrían decir, como una pregunta adicional, me pueden decir, ¿cuál es la concentración de reactivo en exceso? Entonces, para saber cuánto es la concentración de reactivo en exceso, entonces yo digo, lo que me sobra de hidróxido de bario va a ser la diferencia entre estos dos. Entonces, los moles sería 6.1445 menos 1.281. Esto me daría 6.1445 menos 1.281. Esto me da 4,864. Tengo que ponerlo con 3 decimales porque esto tiene 3 decimales. Y eso sería milimol. De BaOH2 en exceso. ¿Cuál sería la concentración? Bueno, ¿cuánto volumen tenemos disponible? Entonces vean que el problema decía que toda esta reacción se hacía en
agregando 25 mililitros de ácido. El otro reactivo estaba sólido. Entonces quiere decir que el volumen podemos asumir que son 25 mililitros. Entonces, ¿cuánto sería la concentración de reactivo en exceso? Entonces, la concentración de BaOH2 en exceso sería igual a 4,864 milimol dividido entre 25.00 mililitros. Y esto nos daría 4,864 dividido entre 25. Eso me da 0.1946 mol por litro. Esa sería la concentración que me quedaría del hidróxido bárico. Digamos, si los dos reactivos fueran, no sé, acuosos, por ejemplo. Si los dos reactivos fueran líquidos, entonces usted asume que los volúmenes son aditivos. Eso no necesariamente se cumple, pero para efectos del problema, si los dos son líquidos, se asume que los dos volúmenes se pueden sumar. Entonces, si por ejemplo uno fuera 10 mililitros y el otro 25, entonces usted dice, bueno, entonces son 35 mililitros en total. Pero eso no me afecta, digamos, a la hora de sacar el reactivo limitante. Eso lo sacaría igual. El volumen no se ha afectado por el reactivo, o sea, el reactivo limitante no se ha afectado por el volumen en sí, sino que al final de cuentas por los moles. O sea, el reactivo limitante no, para lo que ocupamos el volumen es para saber cuántos moles, pero una vez que ya usted sabe cuántos moles, el volumen no afecta en sí el reactivo limitante, digamos. Pero sí tendría que recalcular las concentraciones, entonces, ¿o no? Las concentraciones de qué en este caso. Digamos, para sacar el reactivo limitante, ¿tendría que recalcular concentraciones o no? En caso de Usted que... dice que, ok, si los dos son líquidos, una disolución, si usted los mezcla, que se Ajá, tiene que recalcular cuánto es la concentración. sí. No, porque en este caso usted calcula cuántos moles tenía originalmente de uno y del otro, ¿verdad? Cuando los moles siempre se conservan, la masa se conserva. Entonces, los moles que usted tenía separados son los mismos moles que usted tiene cuando lo junta. Ok. Y entonces, lo que se produzca de producto va a depender de esa cantidad de moles que usted calculó cuando no los haya mezclado, ¿verdad? Lo que sí va a cambiar al final de cuentas es, usted va a consumir todo el reactivo limitante, pero usted va a tener un reactivo en exceso. Entonces, el reactivo en exceso, ese sí va a cambiar la concentración. La concentración va a estar diluida porque usted mezcló dos volúmenes. O sea, eso sí va a variar. Entonces, por eso es que acá cuando calculamos la concentración de reactivo en exceso, entonces usted le resta lo que reaccionó, ¿verdad? Y esto es lo que me queda, los moles que no han reaccionado, y lo divide entre el volumen final que usted quede. Que si uno de los reactivos era sólido, entonces solo toma en cuenta un volumen, pero si los dos eran volúmenes, ¿verdad? Eran disoluciones, entonces yo sumo esos dos volúmenes para tener esa concentración final. Pero en este caso, por ejemplo, lo que me queda de producto de cloruro de bario, esto es un sólido, ¿verdad? Esto precipita y ya no queda como parte de la disolución, sino que ya se me separa la disolución. Ok, gracias, bro. Uh-huh. ¿Alguna otra consulta? No sé si tenía algo más preparado. Hacer un ejemplo de reactivo limitante. Bueno, había una gente que me ha dicho que tenía, en la clase anterior, creo que fue, me habían dicho que tenía un problema con un compañero que no les estaba respondiendo los mensajes. No sé si ya lograron solucionar eso o si le respondió o si no le respondió del todo. No sé si estarán por ahí. Sí, profe, fui yo. Sí, ayer me contestó en la noche. Bueno, perfecto. Entonces, ¿todo bien entonces? Sí, por el momento sí. Tenía una pregunta. Es que estaba yo repasando las clases pasadas, con los videos. Y vi como que la del 1 de septiembre no estaba. Entonces yo quería saber si esa clase fue que no se grabó. No la subí. No me acuerdo qué era esa clase, pero no la subí porque honestamente no la subí porque esa clase me quedó muy fea. Así, honesto.
yo sé reconocer cuando una clase no me queda muy bien y esa clase no me quedó muy bien, entonces me da vergüenza subirla, Ok. básicamente. Entonces, digamos que no se perdió de mucho con esa clase. Así. Ok. Sí, no, más bien disculpen. Sí, sí. Bueno, eh, ¿qué más? Ah, bueno, había alguien que me ha preguntado algo sobre tipos de aguas, que a mí se me olvidó responderle. Entonces voy a buscar un toquecito eso para responderle lo que me han preguntado. No sé quién, alguien me ha preguntado que no tiene claro algo sobre que le han preguntado sobre los tipos de agua. No sé si estará por ahí. Yo le he hecho una pregunta del quiz sobre algo de agua esencial que no entendía muy bien, no sé si era eso. Ah, sí, entonces sí, exactamente, sí, entonces sí, los vos. Voy a buscar aquí un toquecito. Yo he hecho una presentación donde hay un poco de información sobre eso. Espérate para ver. Que, a ver, creo que está por acá. Ah, sí, aquí está. Eh, los tipos de agua pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Esencial o no esencial. Ahí lo están viendo así. Entonces, el agua esencial básicamente va a significar que es agua que es parte de la constitución de un cristal, por ejemplo. Entonces, normalmente estas aguas tienen una relación estequiométrica con la composición del compuesto. Entonces, puede ser de cristalización o de constitución. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo típico? Vamos a poner acá la pizarra. Entonces, lo típico va a ser que, por ejemplo, yo tengo compuestos, por ejemplo, me dicen cloruro de níquel, punto 6H2O. Entonces, esta punto 6H2O quiere decir que es estequiométrico. Y entonces, si yo determino la cantidad de moléculas de agua en ese compuesto, va a tener una relación estequiométrica. Siempre por cada níquel va a haber 6 moléculas de agua. Entonces, en esos casos, es agua que es constitucional, digamos, que es parte de la constitución, de la composición de esa sustancia. Entonces, puede ser que también sea parte de la estructura cristalina, ¿verdad? Normalmente. Puede ser que sea la composición, no necesariamente el compuesto es cristalino, pero sí es parte, mantiene una relación estequiométrica. Y de cristalización es que definitivamente tiene una disposición estructural en la estructura cristalina que hace que sea estequiométrica, ¿verdad? Algunas veces, digamos, el agua es parte de la estructura del compuesto en sí. Otras veces simplemente cristaliza en espacios, digamos, dentro de la estructura cristalina en ciertas disposiciones que hacen que también sea estequiométrico. Entonces, en esos casos, esa agua se llama esencial. Cuando el agua no es esencial, entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una sustancia que el agua se absorbe en la superficie o se mete en espacios, en poros dentro de la estructura, una estructura más amorfa, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo partículas coloidales, normalmente absorben agua sobre la superficie, pero no tienen una relación estequiométrica. Entonces, yo no puedo utilizar esas aguas y decir que está relacionado con la estructura de mi compuesto, por ejemplo. Entonces, esa es como la diferencia entre uno y el otro. Entonces, sí, más o menos. Andrei. Sí, sí, ya entendí, profe. Gracias. No sé si tiene más consultas, alguna otra pregunta relacionada con materia para este examen. Ya todos se lograron comunicar con sus grupos. ¿Tienen todo listo? ¿Han intentado resolver ejercicios juntos? Listo.
Bueno, entonces cualquier cosa, si no, entonces nos podemos quedar para el próximo martes. Voy a estar coordinando, voy a preguntarle a Maristela esa partecita del examen que no estaba tan claro cómo es el encabezado, y de una vez le pregunto cómo vamos a manejar la otra semana, sobre todo la atención de las consultas de los grupos, si vamos a manejar esta metodología de hacerlo como, digamos, como citas con cada grupo para ir viendo las dudas que tenga cada grupo y así por el estilo. Entonces les estoy avisando muy probablemente por correo por ahí de lunes, así. Si no tienen ninguna otra consulta, entonces lo podemos dejar por acá y nos vemos entonces el próximo martes. Bueno, hasta luego entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias. chao.